las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente el zapato de encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Hola amigos, bueno, una vez más nos encontramos, ahora sí, en una edición del Zapato de Encuentro, en que vamos a entrevistar al padre Marcelo Latancio, que nos hablará de Membiel. Una faceta más de este gran hombre como fue este sacerdote Membiel. Este programa se transmite por FM Creación 97.7 La Plata, también en Tucumán, Morenita del Valle 104.5 y también Radio Murialdo, AM 1290 y FM 90.5. En el programa anterior tuvimos la excelente exposición de Rafael Bray de Obeid sobre dos grandes sacerdotes, o el padre Membiel mismo, que ejercieron su cátedra, aunque en lo privado, en sus casas, pero fueron los que Dios había puesto para continuar esta línea, digamos, que Dios mandó, de hombres grandes, de mujeres grandes como Mamantula también, los santos de San Ignacio, a nuestra patria. Hablaremos del padre Membiel, que buscó la verdad. Hoy es Santa Benedicta también de la Cruz. Ella buscó la verdad y en la tumba del padre Membiel está escrito: amó la verdad. Según uno de sus principales discípulos que buscó y amó la verdad y fue mártir, el doctor Carlos Saccheri, decía así: pueden afirmarse sin lugar a dudas que fue el padre Membiel el mayor teólogo de la cristiandad en lo que va del siglo XX. Sus maestros principales de Membiel, del cual vamos a hablar hoy, fueron la Sagrada Escritura, Santo Tomás de Aquino, las enseñanzas de la tradición de los santos padres de la Iglesia y los pontífices romanos con sus encíclicas. Tenemos el gran honor entonces de recibir hoy al padre Marcelo Latancio del Instituto del Verbo Encarnado, quien nos hablará de un tema de central importancia para la salvación de los hombres, para la salvación de la patria. Nos hablará del concepto de cristiandad, la cristiandad en Membiel. El padre Marcelo Abel Latancio nació en San Nicolás de los Arroyos el 21 de agosto de 1957. Realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Paraná, que tan elogiado fue en estos días por Bray de Obeid,
y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1983. En el año 1990 ingresó al Instituto del Verbo Encarnado, completó sus estudios obteniendo en 1993 la licencia en Teología en el Angelicum de Roma y el doctorado en Teología en la Universidad Santa Croce de Roma en 1999. Misionó en la parroquia San Gabriel de Brooklyn, en USA, y en Bánimo, Papúa Nueva Guinea. Actualmente es profesor itinerante de las casas de formación del IVE en Italia, Filipinas, USA y Argentina. Colabora también en la publicación de las obras completas del padre Cornelio Fabro, que fue amigo de Membiel. Con ustedes ahora sí, el padre Latancio. Padre, disculpe la molestia. Ahora sí, estamos en el aire. Bien. Muchas gracias, Agustín, Padre Agustín, y felicitaciones también por el programa, porque es un modo también de evangelizar y de llegar a muchas personas que a lo mejor por un contacto directo no se puede, pero a través de los medios sí. Vamos directamente, si se puede ver los textos que habíamos dicho, ahí está. Entonces, la exposición que voy a tratar de hacer es muy sencilla porque vamos a hacer una especie de lectura guiada de los textos de Membiel sobre la cristiandad. Escribió mucho más, simplemente que hacemos como una selección de algunos de sus frases, de sus artículos o de sus libros y ponerlo en un determinado orden que puede ayudar a entender lo que él pensaba sobre la cristiandad. Pero al final vamos a hacer como una comparación con otro autor que también escribió sobre la nueva cristiandad, pero una visión totalmente opuesta. Y Membiel tuvo el cuidado también de estudiar a este otro autor, Maritain, y de hacerle observaciones críticas muy profundas, porque en realidad termina siendo como una visión opuesta. Entonces vamos directamente ahora al primer texto de Membiel, donde explica él en qué consiste la cristiandad, qué él entiende por cristiandad. El texto un poco lo van a tener allí en pantalla, así que es posible de seguirlo de alguna manera. Cristiandad viene del latín, Christianitas, y significa un conjunto de pueblos que públicamente se propone vivir de acuerdo con las leyes del Santo Evangelio, de las que es depositaria la Santa Iglesia. Bueno, entonces aquí, termino la citación. Aquí entonces, el padre Membiel lo que hace es indicar en qué consiste la cristiandad. La cristiandad entonces no es un pueblo o una ciudad, sino un conjunto de pueblos. Podríamos decir un conjunto de naciones, un conjunto de patrias, que públicamente, no solo los individuos privados que viven en ese lugar, sino que públicamente, las autoridades públicamente, se proponen, es decir, está el propósito, el deseo de vivir según el Evangelio. Muchas veces, como sucede, lo que uno propone muchas veces defecciona y por tanto en esas sociedades va a haber también defectos y pecados y miserias, pero va a estar el propósito de que el Evangelio ilumine todas las realidades humanas. Entonces, la guía que se va a tener en estos pueblos es entonces el Evangelio. Por eso dice el padre Membiel, cuando las naciones en su vida interna y en sus mutuas relaciones se conformen a las enseñanzas del romano pontífice en la economía, en la política, en la moral, y no legislen sino de acuerdo a su sagrado magisterio, tendremos un concierto de pueblos cristianos, o sea, una cristiandad. Entonces aquí define en qué consiste la cristiandad. La cristiandad entonces consiste en un conjunto de pueblos cristianos que
en su vida interna, ya sea en su dimensión económica, política, moral, etc., se rigen por el Evangelio y toman como criterio guía el Evangelio. Entonces, eso es lo que se llama cristiandad. Si no existe este reconocimiento público de parte de la autoridad que gobierna, entonces podremos tener pueblos con un grupo grande de cristianos, o un grupo fuerte, aunque sean menos, un grupo fuerte de cristianos, pero no es todavía la cristiandad. La cristiandad es cuando se da el reconocimiento público de de seguir el Evangelio, ese propósito de seguir el Evangelio. Bien, acá aparece, creo que ustedes lo ven, 3 de los libros que publicó Membiel. Uno se llama así La Cristiandad, que es el que vamos a seguir principalmente, pero también tiene otro que se llama La Concepción Católica de la Política, donde muestra que la política entra dentro de la dimensión moral, es decir, que la búsqueda del bien común implica que el hombre lo busca con sus actos, realiza actos, y los actos son humanos, y los actos humanos se rigen por la moral. Hay actos que van a ser buenos y otros que van a ser malos. Entonces, hay actos que son mejores y otros que son peores. Entonces, la política también entra dentro de la moral, y entonces se puede y se debe hacer un juicio moral sobre la actuación en el orden del bien público. Y allí también Membiel habla en diversos lugares sobre la cristiandad. Y también en esto que le decía recién, Maritain, que con la base de una noción distorsionada de la persona, distingue entre individuo y persona. Entonces la persona sería el individuo en cuanto relacionado con Dios, y el individuo en cuanto relacionado con el Estado. Hace una distinción falsa, porque en la realidad no se da. Se da distintas relaciones con estas dos sociedades que son la Iglesia y el Estado, pero hace una crítica de la visión de Maritain sobre una concepción de la cristiandad que no es lo que enseña la Iglesia, ni es lo que propone el Evangelio. Bien, vamos a ver ahora el segundo punto, que sería, ya entonces definida o descripta la cristiandad, vamos a ver si se dio esa cristiandad en la historia. Y entonces allí Membiel va como explicando que hubo 2 imperios. Dice, 2 esbozos de cristiandad ha conocido la historia: la bizantina de Constantino y la romano-germánica de Carlomagno. Ambas son imperfectas y en cierto sentido han fracasado, dice, y explica el por qué han fracasado. Y esto es importante porque cuando uno habla de cristiandad, la primera cosa que tiene que hacer es entender el misterio de Cristo. Cristo viene de cristiandad, una sociedad fundada sobre Jesucristo. Un conjunto de pueblos que se rigen por Jesucristo, por sus enseñanzas, por su vida. Y por eso hay que tener en cuenta que en Jesucristo se dan la unión de 2 naturalezas perfectas, porque era perfecto Dios y perfecto hombre, en unidad de persona, una sola persona. Entonces, las 2 naturalezas unidas en la unidad de persona. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque si no se entiende bien el misterio del Verbo encarnado y se piensa que Jesucristo era solo Dios o solo hombre, se va a tener una noción de cristiandad distinta. Pongamos un ejemplo. Cuando Jesús actúa, no lo pone aquí el padre Membiel, pero puede ayudar,
Cuando Jesús hace un milagro, por ejemplo, manifiesta que es verdadero hombre. Recordemos el milagro de la tempestad calmada. Jesús está muy cansado y entonces va a la popa del barco, o la barca de Pedro, que era el lugar donde se mueve menos cuando está en el agua, y ahí se durmió, porque Jesucristo, hombre cansado, duerme. Pero cuando se levanta la tormenta y lo despiertan, Jesús con una sola palabra detiene la tempestad, se calma. Ustedes saben que la tormenta se puede armar rápidamente, pero para calmarse tarda varias horas o algunos días incluso en algunos lugares. En cambio, la tempestad que calma a Cristo inmediatamente se detiene, todo queda sereno. Y por eso los apóstoles, ante la vista de esto, dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces allí, en ese milagro de Cristo, tenemos las dos naturalezas actuando cada una como corresponde. Como verdadero hombre cansado duerme, pero como verdadero Dios con una sola palabra detiene la tempestad. Ese es el misterio de Cristo entonces. Si uno entiende mal ese misterio, también va a entender mal la relación entre Iglesia y Estado, y también va a entender mal lo que tiene que hacer el cristiano para lograr la cristiandad. Y entonces, la cristiandad es como una prolongación del misterio de Cristo en la sociedad. Y entonces tenemos que una sociedad verdadera, real, compuesta de familias, compuesta de ciudades, compuesta de cultura, que a su vez está unida y guiada por Jesucristo en cuanto Dios. Y entonces así vamos a tener una sociedad cristiana. Y si hay muchos pueblos cristianos que se rigen de ese modo, vamos a tener entonces una cristiandad. Y entonces, ¿qué pasó? Hablando entonces de estas dos ideas que se fueron haciendo de la cristiandad, esbozos de cristiandad, lo llama él, imperfecto, y que fracasaron, lo dice él. Dice: fracasó el imperio cristiano bizantino porque, olvidando el misterio de la encarnación, el poder temporal de los emperadores tendió a absorber el poder espiritual del Papa. Es lo que muchas veces pasa, que el poder, digamos así, civil o el poder político, en lugar de dejarse ayudar a iluminar por la Iglesia, trata de controlar y de hacer funcionar la Iglesia a su servicio, como ha sucedido en muchísimos lugares e incluso actualmente están sucediendo en muchos lugares. Como se quiere que el poder político, que la Iglesia se someta al poder político. Entonces, que la Iglesia se convierta en una especie de ayuda social para que guíe con los criterios, mostrando dónde hay que apuntar, etc. Y el imperio cristiano germánico con Carlomagno fracasó porque hubo y se dio una injerencia demasiada respecto de la Iglesia respecto al Estado. Entonces, como algunos reyes no vivieran bien, entonces como que la Iglesia empezó a ocupar el lugar que corresponde a un político. Entonces no va. Ninguna de las dos lograron su perfección. Y entonces por eso se trató de mantener separadamente estas dos cosas y se llegó al Tratado de Letrán, que se llama así, Iglesia libre en el Estado libre. Hay que tener en cuenta, y esto ya lo vemos en el Evangelio, que cuando aparece Cristo, muchos reyes
como claro, Cristo es rey, es el rey de los judíos, pero el rey de todos los reyes, como lo confesó delante de Pilato. Cristo, yo soy rey, para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces Cristo lo dijo claramente, Él es rey. Pero el problema es que a veces en el orden político un rey o un gobernante lo entiende como que le va a quitar a él la fuerza o le va a quitar un espacio, y existe un himno muy hermoso del himno de Epifanía donde se dice que Él no arrebata los reinos mortales, quien da los celestiales. Es decir, está eso. Si pensamos en Herodes, por ejemplo, cuando se enteró que un rey había nacido, lo quiere matar, quiere eliminarlo. Y no se dio cuenta que si dejaba que Jesús lo guiara, su reino hubiese sido extraordinario y no corrupto como lo fue. Que podría haber reinado con un gobierno virtuoso y no como lo fue él, que tuvo que ir eliminando incluso a sus hijos, a sus parientes, a todo el mundo, tuvo que eliminar para mantenerse en el poder, como lamentablemente sucede en muchos lugares. Entonces tenemos eso. Jesucristo, entonces, es aquel que puede, buscando, enseñando, siguiendo su magisterio, se puede construir una última y nueva cristiandad. Pero también, centrados en la historia, entonces ya vimos qué es la cristiandad, vimos también las dos deformaciones que aparecieron, esbozos que fracasaron, y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿hubo algún momento en el cual se dio de alguna manera la cristiandad? Entonces, no sé si podemos poner en pantalla el texto, ahí está. Y entonces, Membiel dice, lo leemos porque es lo más importante, digamos así, respecto al tema, dice, la historia no se desarrolla en un plano horizontal. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque la historia también se desarrolla en un plano vertical. Hay una serie de épocas en las cuales las familias, las sociedades están más cerca de Dios, vertical. Y entonces, no es solamente un desarrollo temporal, una evolución temporal, sino una relación de mayor o menor cercanía con Dios. Y pasó, y dice esto, la civilización cristiana ha conocido un primer momento de plenitud. León XIII ha descrito el esplendor medieval, entonces se refiere a la sociedad europea medieval, con las palabras magistrales que jamás deberían borrarse de los pensadores católicos. Entonces, atención, porque va a mostrar cómo el medioevo, en un corto periodo de tiempo, se dio un esplendor único de la cristiandad. Y es por eso también que los enemigos de la Iglesia, los enemigos de Cristo, tienden a deformar la historia, deformarla, para hacer pensar que la Edad Media, incluso el nombre de Edad Media, medio entre dos cosas, como una cosa que no alcanzó su plenitud, y tendría que ser, en realidad, el nombre auténtico, el momento histórico en que se realizó del modo máximo en esta tierra, pero imperfecto, ciertamente, la cristiandad. La filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado las leyes. Es decir, las leyes estaban penetradas del Evangelio. Entonces no íbamos a tener una ley en favor del aborto, de la eutanasia, etcétera, 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 sino en favor de la vida, en favor de la justicia, en favor de las virtudes. La religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente en el grado de honor y en la altura que corresponde, florecía en todas partes y se dio también
una producción de bienes superiores. Muy interesante esta expresión, porque es lo que alguien que va a Europa se encuentra. Que uno dice, por ejemplo, pongo un ejemplo, una iglesia del periodo medieval, nosotros con todo el dinero que podemos, con toda la técnica, no sé si podríamos hacer algo así. Y ellos lo hicieron con minimísima técnica, e incluso muchos, y esto es interesante también tenerlo en cuenta, el que puso los cimientos no la vio terminada. Porque las iglesias se iban construyendo y se terminaba después de 100 años, 120. Entonces el que la iniciaba no la terminaba, la podían terminar los hijos, los nietos de eso. Pero eso es interesante porque estaban como comprometidos en una empresa, en un trabajo, en una tarea que envuelve varias generaciones. Bueno, seguimos un poquito más adelante y entonces vamos a ver, y ahora qué tenemos que hacer si queremos construir la cristiandad. Entonces aquí hay un texto que puede parecer muy fuerte, pero creo que se va a entender perfectamente. Entonces, para que la cristiandad empiece a crecer y empiece a forjarse, hay que destruir la estructura anticristiana. Es decir, los criterios que incluyen en el orden social, político, económico, y que son contra el Evangelio, son contrarios al Evangelio. O, como ahora se pretende, y lo estamos viviendo, construir una sociedad sin Dios, como si Dios no existiese. Entonces, no se le da el lugar que corresponde a Dios y entonces se convierte en otras, ya vamos a ver las dificultades que eso conlleva. Y entonces, lo que va a suceder, él estaba hablando en 1940, estaba todavía en la Segunda Guerra Mundial, y entonces él veía cómo los proyectos de Inglaterra, los proyectos de Francia o los proyectos de las naciones europeas se derrumbaban totalmente, pues no podían construir una sociedad feliz, que se fue destruyendo con la guerra. Y que el fin de la guerra tampoco es que lo reconstruyó, porque han quedado injusticias entre las de los países, de los lugares y todo eso, que hace que de cada tanto surja otra pelea y otra distinción por la tierra que antes tenía, etcétera, que fue de tal o de cual. Y entonces cuando no se respeta, cuando a los vencedores y los vencidos no se respeta el orden justo, eso da ocasión a guerras posteriores. Entonces, él habla de que se necesita una purificación para revivir la cristiandad, es decir, es lo que sucede en el orden individual con la persona que ha pecado. Una persona que ha cometido muchos pecados no va a poder unirse con Dios, sí puede unirse con Dios, pero no puede continuar viviendo del mismo modo. Entonces, la primera condición para acercarse a Dios es precisamente arrepentirse, convertirse y purificarse de los pecados pasados. Como pasó en la predicación de Jesús. Jesús, cuando va a anunciar el Evangelio, la primera cosa que dice es: convertíos y creed el Evangelio. Y es lo que dice aquí en el texto Padre Membiel, que un Estado no se puede convertir en cristiano o en cristiandad si no hay una conversión y una purificación de todas aquellas cosas corruptas. Se tiene que dar eso.
cuando estaba misionando, siempre me llamó la atención el caso del bautismo de las personas adultas, que conociendo un poco las culturas y todo eso, uno se da cuenta que en todas las culturas hay algo de bueno y a veces algo que no va, de corrupción. Y entonces, aquel que de adulto se quiere bautizar, no es el caso del niño que va creciendo, lo mejor en una familia cristiana, sino que es adulto. Entonces hay algunas cosas que van a continuar como cristiano. Entonces, tranquilamente, las cosas buenas van a continuar. Pero hay hábitos, modos de pensar, modos de actuar que obviamente tienen que cambiar. Y eso es lo que propone aquí Membiel respecto de las sociedades. Hay costumbres, hay leyes, hay modos de actuar que no están de acuerdo al Evangelio. Entonces, para que uno, digamos así, surja la cristiandad, o al menos prepare el terreno para que surja, obviamente que hay que convertirse y hay que purificarse. Y aquí usa una expresión, creo que está más adelante, que es toda una costra de perversidad que hay que purificar. Y una vez que se haya hecho eso, todavía se necesita que el hombre, acá vamos a ver, entonces, que la familia, el individuo, la persona, el hombre, la familia y la sociedad pongan a Dios en el lugar que corresponde, pero todavía va a faltar una persona, un líder, que pueda aunar todos esos deseos de construir un conjunto de pueblos cristianos regidos por el Evangelio. Entonces se va a necesitar, como pone él aquí, un nuevo Carlomagno, es decir, un nuevo líder que guiado por el Evangelio pueda lograr la unidad de esos pueblos guiados por Jesucristo. Ahora, obviamente que si no se dio esos intentos de cristiandad y se dio de algún modo en la Edad Media, y que hay que ahora, en la situación en la cual estamos, después de siglos de ateísmo, de relativismo, entonces hay que necesitamos purificar. La cristiandad es una tarea pendiente. ¿Por qué una tarea pendiente? Y acá vamos a leer un texto que me parece de cierta importancia, porque se trata de lo que dice Jesús sobre su evangelio. Dice: el evangelio del reino será predicado por todo el mundo en testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Es decir, dice que la cristiandad de que hablamos, o sea, el reino de Cristo en la historia, coincidiría con esta universal predicación del Santo Evangelio. Entonces, Membiel lee el texto de un modo particular y que me parece que tenemos que analizarlo un poquito más para entender lo que quiere decir. Jesucristo dice que el Evangelio del Reino va a ser predicado en todo el mundo y después vendrá el fin de la historia, su segunda venida, pero antes se va a dar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir predicación del Evangelio? ¿Quiere decir simplemente anuncio? Que yo voy y digo Jesucristo es el Salvador y después me voy y no existe ninguna comunidad cristiana, no existe un grupo de cristianos que vaya teniendo predominio en la sociedad, no. La interpretación del texto, según el padre Membiel, es esta. La predicación del Evangelio en todo el mundo significa que un grupo, o la mayoría, o la parte mejor de una sociedad, acepta el Evangelio predicado y vive el Evangelio predicado. Entonces, cuando eso sucede
en un individuo, en una familia, en una patria, entonces sí que tenemos la cristiandad. Y entonces él dice, como eso, el evangelio del mundo, el evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo antes del fin, después vendrá el fin, Membiel lo entendía de ese modo. Es decir, que va a haber una cristiandad antes del fin, en la cual todos estamos invitados. Por eso es una tarea pendiente. Y eso es lo que mencionaba él. Estamos en el año 1940, entonces han sucedido muchos otros papas, pero él hacía mención de los distintos lemas, de los distintos deseos que tenían los papas durante ese tiempo. Por ejemplo, Pío X, instaurare omnia in Cristo, restauración de todas las cosas en Cristo. Es decir, que todas las cosas sean reformadas, se vuelvan a edificar sobre Cristo. Ese era el deseo de Pío X. O Pío XI, la paz de Cristo en el reino de Cristo. O Pío XII, que la paz es obra de la justicia y de la caridad. De tal manera que en la mente de los papas, esta idea de la cristiandad estaba. Y este deseo y este propósito de cristiandad. Pero si nos fijamos también en otros, simplemente vamos a mencionar dos, Juan Pablo II y Benedicto XVI, si vamos al inicio de su pontificado, son muy claros los discursos respecto a esta realidad de la cual estamos hablando, de la cristiandad. Ciertamente que no usan la palabra cristiandad, pero ya vamos a ver los textos donde claramente se designa la misma realidad. Dice así Juan Pablo II cuando asumió el pontificado, el primer discurso que realizó, la primera homilía, dice, en la primera encíclica, esto es, vamos a ver aquí. Sí, hacia el final del texto vemos lo que dice San Juan Pablo II. Hermanos y hermanas, no tengáis miedo a acoger a Cristo, a recibir a Cristo, a aceptar su dominio, su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo con la potestad de Cristo de servir al hombre y a la humanidad. ¿Cuál es el servicio que él y los cristianos estaban invitados a hacer? Dice, no temáis, primera cosa, la actitud delante de Cristo a no temer, pero abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid la potestad salvadora a los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Atención, porque menciona precisamente no solo los corazones de las personas, sino los estados, los sistemas económicos, los sistemas políticos, los campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. Entonces, todos esos ámbitos están invitados a no tener miedo y a abrirse a Cristo, a la influencia de Cristo. Obviamente que para alguien que piense un poquito, es lo mismo que decíamos de la cristiandad, ¿no? Es dejar que el evangelio vaya rigiendo las culturas, las sociedades, la economía, la política, y entonces tengamos pueblos cristianos. Y dice así, no tengan miedo, Cristo conoce lo que hay en el hombre, es decir, es el único que lo conoce en absoluta profundidad, entonces su evangelio no va a destruirlo propiamente y la grandeza del hombre, al contrario, solo él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro el sentido de su vida en este mundo, cuando se lo tendría que respetar. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Y por eso él exhortaba, inicio de su pontificado,
permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Obviamente que este discurso, abrir las puertas a Cristo, de la economía, de la política, de la cultura, obviamente que es lo mismo que el programa de la cristiandad. La propuesta de la cristiandad. Y cuando Benedicto XVI, 2005, inicia su pontificado, recuerda precisamente este texto de Juan Pablo II, pero precisa algunas cosas que me parece que están en perfecta armonía con lo que decía Membiel y el pensamiento de Membiel. Dice: en este momento mi recuerdo vuelve al 22 de octubre, cuando Juan Pablo II inició su ministerio aquí en Plaza San Pedro. Todavía y continuamente resuenan en mis oídos las palabras de entonces: no temáis, abrid más todavía las puertas a Cristo. El Papa hablaba a los fuertes, a los poderosos del mundo, los cuales tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder, el miedo de Herodes. Si lo hubieran dejado entrar y hubieran concedido la libertad a la fe, sí, él ciertamente les habría quitado algo. Y acá Benedicto XVI agrega una cosa que es importante tenerla en cuenta, que cuando entra Cristo sí quita algunas cosas. ¿Pero qué es lo que quita? El dominio de la corrupción, el quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Entonces, lo que elimina es la injusticia, es el pecado, es el mal. El Papa además hablaba sobre todo a los jóvenes y les proponía la misma cosa, es decir, la amistad con Cristo. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Y es así que cuando uno inicia una amistad con Cristo, no es que las cosas buenas humanas se deterioran, sino que se planifican. La gracia perfecciona, purifica primero, perfecciona la naturaleza. Y por eso él volvía a insistir con la misma expresión: no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1, sí, abrid de par en par las puertas de Cristo. Entonces tenemos que esta expresión, abrir las puertas al Cristo, es lo mismo que querían los otros papas anteriores, la propuesta de que el Evangelio penetrase todo lo humano, incluso las sociedades. Pero para eso, y acá viene otro texto de Membiel, se necesita que las personas construyan activamente ese orden. En el caso del texto que estamos usando, que es Hacia la Cristiandad, que lo escribió en 1940, era muy fuerte dentro de la Iglesia el vigor que tenía una asociación llamada Acción Católica, que ahora está, pero no tiene tanta fuerza y tanta vitalidad como tenía en esa época. Y entonces que se proponía precisamente eso. Bien, pasemos ahora a otro elemento del cual Membiel, porque para llegar a una cristiandad hay que tener primero una civilización cristiana, es decir, donde la ciudad como tal sea también cristiana. ¿En qué consiste esto? Bueno, el hombre para perfeccionarse necesita vivir en sociedad. El hombre es un animal social, necesita vivir para perfeccionarse, no solo para subsistir, sino para perfeccionarse también, sobre todo las funciones principales que tiene el hombre, que es la inteligencia y la voluntad, y entonces necesita de otros, de sabios que puedan comunicarle la sabiduría y de personas que los ayuden, sobre todo a discernir el bien y el mal y habituar a los jóvenes, a los niños, a vivir virtuosamente. Entonces,
Para eso se necesita la sociedad. Si no, uno está criando a los hijos y a los jóvenes como si fuesen animales, y en muchos lugares pasa que cuando uno se acerca a una persona, la primera actitud de la persona no es una actitud de apertura, sino a la defensiva. Incluso los que están en educación saben la dificultad que ahora se da, que antes no se daba, de hacer una observación o de decir a alguna persona, mirá, esto te va a hacer mal, no, pero y se produce eso, la persona está a la defensiva porque en lugar de el ambiente ayudarlo a crecer en virtudes, se está defendiendo, se defiende, se justifica. Bueno, Membiel dice que hay que también trabajar en lo que se llama la cultura, es decir, la perfección, el perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre. Porque puede ser, y se da también, que haya en determinadas sociedades, en determinadas culturas, una acentuación de algunos valores. Por ejemplo, cuando en una sociedad lo primero que cuenta es lo económico. Entonces ahí ya se da una corrupción de las cosas. Entonces el hombre mejor es el que más tiene y el peor el que menos tiene. Y no es eso lo que hace bueno o malo al hombre. En todo caso, lo que puede hacer bueno o malo es el uso que hace de esa riqueza. Creo que el ejemplo clarísimo del Evangelio respecto a esto que estamos diciendo, de la cultura, que el dinero o la ciencia no hace mejor al hombre. Puede ayudar, pero no lo hace mejor por sí misma. El hombre necesita vivir virtuosamente, vivir de modo virtuoso. Pongamos el caso del Evangelio, Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo un hombre que tenía prestigio, un hombre que... No, pero él, por curiosidad, se quiere encontrar con Cristo. Cristo antes se quiere encontrar con él, provoca la ocasión, se invita a Jesús a sí mismo en su casa, y cuando recibe, fíjense lo que hace Zaqueo, invita a sus amigos para que también se encuentren con Cristo. Primero que hace es, si he defraudado a alguien, devolveré 4 veces más y voy a dar la mitad de mis bienes. Entonces era un hombre rico, tenía la riqueza, pero no tenía la felicidad y las virtudes que da la amistad con Cristo. Entonces la amistad con Cristo hace que el hombre se ordene también en lo económico. Y aquel que no estaba preocupado por el prójimo o si había cometido injusticia, ya se vuelve delicadísimo en las cuestiones de justicia y se vuelve generoso dando la mitad de sus bienes. Bueno, eso es la cultura. Cristo tocó el corazón, pero claro, se tiene que dar la conversión. Entonces, lo primero en el corazón de Zaqueo, entonces ya no fue la riqueza. Lo primero en el corazón de Zaqueo fue Cristo, la amistad con él. Y eso fue lo que hizo cambiar su economía. No es que sea un experto en economía, pero cuando en una sociedad se va dando primacía a Cristo y a su enseñanza, también mejora la economía. No es cuestión simplemente de seguir una técnica o de que con más abundancia de cosas vamos a ser mejores. A veces pasa que por más abundancia de cosas nos volvemos peores. Como era Zaqueo con toda su riqueza antes del encuentro con Cristo. Me parece que es un ejemplo muy gráfico del Evangelio, pero que puede ayudar. Padre, perdón, una pregunta nada más que se me ocurre en el momento. Porque
Hoy en día uno se cansa de escuchar, hay que mejorar la economía y buscan a alguien que sea técnico en esto, estudioso en esto o en aquello, pero la solución, como acaba de decir, no es esa, sino convertirse a Cristo. Si escucharan los gobernantes, los futuros políticos, lo que sea, los jóvenes, Claro. este consejo. Las técnicas son, digamos, el aspecto técnico, la técnica se puede usar y tiene su utilidad. No es que haya que usar personas que no sepan nada de economía, sino que sepan algo de economía, pero las personas tienen que ser virtuosas, tienen que querer el bien común, no ganar más ellos, o tienen que buscar la justicia. Entonces, se necesita en aquel que está como el que dirige la economía en un lugar, tiene que ser virtuoso. Me parece que el caso de Zaqueo es muy claro. Sí. Y ahí está la solución. Porque en algún caso se podrá usar este método o este otro, o adaptarlo, como siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero si falta la plenitud humana que la da las virtudes, un mejor hombre, entonces quizás no necesitamos tantos técnicos en economía, sino hombres virtuosos, que realmente amen la patria, que amen las familias, que amen, es eso, ¿no? Y así sí. Y tampoco se necesitan muchas personas, se necesitan pocos, pero que tengan esa disposición. Como en el caso de Zaqueo. Lo vuelvo a poner porque él también atrajo a sus amigos a que hicieran lo mismo. O sea que el bien contagia también, ¿no? El bien contagia. Y además el bien hace feliz. Es lo que le pasó a Zaqueo. Tenía todas sus riquezas, pero vivía amargado. Un hombre preocupado, amargado por su riqueza. Cuando se encuentra con Cristo, el Evangelio lo dice, que bajó rapidísimamente con mucha alegría para encontrar. Y vos decís con mucha alegría y entonces va a tener que empezar a repartir la riqueza. Sí, porque cuando uno encuentra un valor mejor que eso, el hombre es más que el dinero y la amistad con Dios vale más que la cantidad de dinero que se pueda lograr. Entonces obviamente es así. Y también atención porque se trata del tema de la justicia. No es simplemente la caridad, bueno, voy a dar la mitad de mis bienes a mis pobres. No, para un poco. También está el tema de la justicia porque él dice, al que he defraudado, bueno, lo voy a reparar con generosidad, pero también está la justicia. La caridad no se está en pelea con la justicia, sino que está en armonía. Una dirige a la otra. Otra virtud desconocida, o no sé si desconocida, pero muy usada, ¿no? La justicia. Sí. Porque a veces se entiende de modo malo, digamos así. Y la entiende de modo bien, que es precisamente el tema de si uno es gobernante, distribuir lo que corresponde a cada uno según la dignidad y según las necesidades. No es a todos por igual. Si hacemos todo por igual, se hace una injusticia. Ya está siendo injusto. Distribuirlo por igual. Por ejemplo, si el ama de casa prepara por igual la comida a todos los miembros de la casa, está siendo injusta. Porque a lo mejor uno de los chicos está con una enfermedad que no puede comer esta cosa, esta otra, y le hace a todo igual. No, todo igual, justicia. No, todo igual no es justicia. La justicia es dar a cada uno lo que corresponde. Entonces, a este que está gastando más energía, dale más comida con valor energético. Al esposo que es así. Y al nene, bueno, con más alimento nutritivo y así. Entonces, una mujer justa en su casa, pongamos un ejemplo, no tiene que hacer todo por igual.
Tiene que interesarse por todo, pero por cada uno y según la condición. Y si uno no respeta eso y quiere hacer todo por igual, es injusto. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a ver otro tema que ya es un poquito más complicado, pero obviamente que en una civilización, para ir logrando una civilización, tiene que haber una jerarquía de valores, y es lo que pone aquí los valores civilizadores según Santo Tomás de Aquino. No sé si se va a poder descargar este documento, no sé si se puede, porque allí está muy claro toda la explicación que hace Membiel sobre un orden jerárquico de bienes. Una sociedad ¿Descargar en qué sentido? ¿En la pantalla o descargarlo después? Porque yo se lo puedo mandar. Descargarlo después para el que quiera profundizarlo y Bueno, quiera ver, porque me parece que está muy, muy claro y explícito allí. sí, maravilloso. Sí. Pero, ¿por qué los genios son tan claros siempre? Los que son genios, por lo menos en Membiel. Sí, es así. Tienen esa sabiduría porque va a las causas. Entonces ve las cosas por sus causas y por sus causas últimas. Exacto. Sí. Sí. Normalmente se da, bueno, ya que hablaste, esto es, lo que vamos a hablar es lo propio de la sabiduría. Entonces hay una ciencia que es el conocimiento de alguna realidad, que pueden ser las ciencias experimentales, pero entonces se conoce las cosas por sus causas. Cuando se produce esto, este efecto se produce. Bueno, muy bien. Pero hay un conocimiento que es mucho más profundo en el hombre, lo da la filosofía y lo da también la fe, la teología, Sí. y que es conocimiento por las causas últimas. Entonces, se conoce este efecto en relación con la última causa de todas las cosas. Entonces, lo que le puede pasar, por ejemplo, a un arqueólogo, a un científico que estudia no sé, las cosas antiguas, se puede quedar admirado de la continuidad y del orden. Por ejemplo, muchos de los que admiten el evolucionismo es porque se han dado cuenta que hay una relación entre todas las cosas, entre los animales, como una continuidad. Pero se olvidan de pensar que, bueno, si hay orden, quiere decir que hay un ordenador. Y el ordenador es más inteligente que el orden producido. Y entonces, en lugar de por la ciencia llegar a un primer inteligente que puso ese orden en las cosas, que el científico descubre, se quedan a mitad de camino y se quedan admirando y en el fondo adorando la evolución, por ejemplo, o la continuidad que hay entre los seres. Voy a poner un ejemplo que puede ayudar, porque si no se da el salto del conocimiento inmediato de las cosas a las últimas causas, las causas más profundas, la ciencia puede también destruir al hombre. Uh-huh. Si yo pongo sobre mi escritorio una serie de hojas ordenadas alfabéticamente, A, B, C, D, Z, muy bien, está bien. Al otro día entro en mi habitación y encuentro que todos los papeles están desordenados. Veo un efecto entonces. ¿Cuál es la causa? Y obviamente que me voy a poner a lo mejor dejé la ventana abierta y entonces vino viento, o justo entró el gato y empezó a tirar todas las cosas, o vino mi hermano o mi primo que estaba enojado y tiró todo. Entonces, cuando hay desorden, no se sabe bien cuál es la causa. Tercer día, encuentro los papeles que estaban desordenados el día anterior, todo ordenado, pero al revés.
de la Z a la A. Entonces veo un efecto, el orden, y entonces mi inteligencia se despierta y dice, bueno, ¿qué? ¿Cuál es la causa de ese orden? Si yo digo el viento, digamos, soy un estúpido, porque el viento no produce orden. Y si digo el gato, tampoco. Porque precisamente el orden es efecto de una inteligencia. Entonces, cuando un científico descubre el orden, tiene a su disposición el modo de dar el último salto y llegar a Dios, ordenador de todas las cosas, un orden maravilloso. Pensemos, por ejemplo, en el orden que tiene el ojo humano. En una foto, cuando estás mirando, la persona está en la foto, ya se focaliza en la persona que vos más querés o en la que te resulta más antipática. Dice, mira esto. Y es mejor que una cámara. ¿Por qué? Porque está hecho con un orden microcósmico, un orden macrocósmico. Entonces, aquel que ordena todo eso, obviamente tiene una superinteligencia. Entonces, tranquilamente por la ciencia se puede llegar a Dios. El problema es cuando la ciencia pretende ser Dios y pretende controlar todas las cosas como si fuera Dios. Y ahí sí termina destruyendo al hombre como son las cosas. Hace poquito estaban escuchando una conferencia de Jérôme Lejeune, cómo trabajó él, este médico francés, investigador que produce la enfermedad Down, uno de los cromosomas, y cómo él buscaba de que a través de la genética se pudiera hacer que los niños no nacieran Down. Pero ahora se usan muchas de las investigaciones de él para descubrir si el niño que está en el vientre de la madre es Down, y si es Down lo eliminan. Y por eso hay muchas sociedades en las cuales no hay casi niños Down. ¿Por qué? Porque lo mataron antes, lo dejaron crecer. Entonces, en lugar de hacer una ciencia la usan para destruir al hombre. Bien, y eso a su vez porque interesa más el poder, la economía, etcétera, que el hombre. Entonces se da una dejerarquización de valores. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene que primar? Lo tenemos en el ejemplo de Saqueo de nuevo. Fíjense cómo él pone en primer lugar a Cristo, en segundo lugar las personas, sus amigos, las personas que estuvieron con él, y en tercer lugar el Dios. Entonces hay todo con una jerarquía de valores, y esa jerarquía de valores sí se va respetando hacia el hombre crecer en la cultura. El hombre es culto porque va teniendo esa jerarquía de valores. Obviamente que esa jerarquía de valores requiere un gran esfuerzo de parte del hombre porque estamos débiles, porque estamos heridos por el pecado, etcétera, etcétera. Paso como si es posible descargarlo, entonces voy a... Sí, voy a pasar, perdón padre, voy a pasar mi mail para que me lo manden a mi mail y yo se los mando. Bueno, claro, ¿no es cierto? Claro, puede ser. Sí, bueno, sí. Perfecto. Entonces me envía de los 3 valores de una civilización, entonces habla de ese orden de cosas que hay, que por un lado está la sabiduría, la virtud, y después la salud, es decir, la salud corporal al nivel más bajo, después la vida virtuosa y después la vida sabia, dejarse guiar por la sabiduría. Primero la sabiduría humana, pero después por la sabiduría de Dios, por el Evangelio. Vamos a ver, vamos a pasar aquí rápidamente todo, y vamos ya hacia el final, donde aquí aparece un personaje
hacia la parte baja del texto, cuando era joven, Maritain ya cuando era anciano. Es muy interesante la vida de Maritain. Lamentablemente era un autor muy confuso, en el sentido de que no se sabía si estaba escribiendo poesía, si era filosofía o teología, y muchas veces en sus escritos pasa de una interpretación filosófica a una concepción afectiva, sentimental, y entonces no se sabe de qué tipo es de las afirmaciones. Por eso es muy difícil a veces determinar cuál es su pensamiento real, porque puede en una frase contradecir o casi contradecir otra, etc. Entonces eso era uno de los problemas de él, por eso Membiel tuvo mucha atención en estudiar con profundidad los escritos de este hombre. Y también, al menos los estudiosos de Maritain dicen que hubo una evolución. E incluso, hacia el final, escribió un libro que se llamaba El campesino del Garona, del río Garona, mostrando y, digamos así, criticando todas las consecuencias que se iban dando de erróneas, etcétera, pero muchos de sus discípulos al final le dijeron, bueno, pero eso es lo que usted nos enseñó. Es decir, que los discípulos lo que habían hecho era continuar con los principios que le había dado y llegaron a conclusiones, por ejemplo, que en muchos de los conflictos que hubo, los cristianos se unieran con los marxistas y no con otros cristianos, ¿no? Como se dio, por ejemplo, en la Guerra Civil Española y en otros lugares. De tal manera, entonces, ¿qué es lo que pasó? No es que no haya que buscar la colaboración, pero uno no se puede poner con aquellos que quieren destruir la cristiandad como tal. Bueno, vamos a ver entonces, para que quede como claro, el planteo que hacía Maritain, aunque, digamos, hay libros donde se estudia su pensamiento, así que no vamos a detenernos en ello, pero sí en un libro que se llama La concepción católica de la política, Membiel hace como una especie de síntesis de los errores más graves de Maritain. Dice, por ejemplo, primero, el calificar de cristiano una sociedad que no alcanza a ser teísta, porque Maritain propone que el cristiano tiene que amoldarse en su ética, y bueno, y si hay alguno que es ateo o alguno que, bueno, está viviendo en el vicio, bueno, entonces el cristiano tendría que acomodarse y decir, bueno, no es tan malo eso, o está en todo, de hacer entonces una moral nueva, una nueva moral. Él la llamaba moral adecuada, ¿sí? En la cual en una sociedad entonces los valores ya habían cambiado. Entonces era lo mismo, por ejemplo, si un hombre era fiel a su esposa o era infiel. Entonces, para hacer una moral adecuada hay que hacer una moral light, una moral de minimísima, que, bueno, no es la moral cristiana. Entonces, segundo, lo que sucede es que no se habla de Cristo y se habla solo de los valores humanos y no de los valores cristianos, y no del misterio de Cristo y de la Iglesia. Es cierto que uno tiene que en algunos lugares y por algunas circunstancias empezar al menos con trabajar con los valores humanos, pero para construir una cristiandad tiene que en algún momento proponer el ideal de Cristo. Hay que esperar el momento oportuno, todo eso siempre es prudencial, pero no se puede construir una sociedad cristiana, una nueva cristiandad, en una sociedad de que no se habla de Cristo. Claro. Perdón, padre, te corto un segundo. Se han probado tantas cosas, como antiguamente me suena que decía Pío XII, es hora de probar con la verdad.
¿Por qué Claro, siempre lo mismo, y siempre fracasa, siempre fracasa? ¿Por qué no prueban con el Evangelio, no? claro. Sí, sí. Bueno, la otra cosa es el esfuerzo de los católicos también en trabajar en la vida cívica. ¿Eh? Porque lo que proponía Maritain es que el hombre se conectara con Dios en privado, pero en la vida pública que no apareciera Dios. ¿Eh? Y eso no va porque si realmente yo quiero a mi compatriota, ¿cómo no voy a buscar ciertamente el momento, el lugar, el modo de anunciarle algo que lo va a hacer feliz, incluso acá en esta tierra? Y además la felicidad eterna del cielo. Y además se invierte el orden con el cual se tienen que hacer las cosas, que lo dijo Jesús claramente. Hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se va a dar por añadidura. Primero el reino de Dios y lo demás la añadidura. Vuelvo sobre Zaqueo. Puso primero a Cristo y lo demás se fue ordenando. Lo demás fue añadidura. Y lo mismo tiene que suceder en una sociedad en la cual a lo mejor algunos ciudadanos están viviendo mal. Pero bueno, lo tengo que ayudar, no lo tengo que animar a que continúe viviendo mal. En el orden de la salud pasa así. Si ves un hombre enfermo, no le vas a proveer de cosas que lo enfermen más. Si lo querés realmente, vas a ayudarlo a que con el esfuerzo, con cambios en la medicina, en los ejercicios, lo que sea, pueda recuperar la salud. Y lo mismo tiene que ser el orden moral, el orden humano como tal. El cuarto es que en las sociedades otrora, totalmente cristianas, haya hoy división de creencias, no debe ser óbice a que se trabaje por una sociedad católica. ¿Qué? Y de nuevo lo mismo, porque muchas de las cosas, por ejemplo, bueno, pero esto es protestante, este es cristiano, pero bueno, si es cristiano, protestante, tiene al menos algunas cosas en común con el católico. Tiene algunos elementos de verdad y algunos elementos buenos. Entonces hay que trabajar para, no para poner una moral, sino para una moral católica que es la plena, es la moral del Evangelio, ¿no? Es la moral de Cristo, es la moral de aquel que Cristo eligió para continuar su misión. Y entonces no se puede vivir en una sociedad donde tenga igual derecho a la mentira y la verdad, o que todos, todo tenga el mismo valor, lo que opina uno de lo que opina otro. Todo puede tener su valor, pero hay un orden jerárquico. Y hay un orden también prudencial de que la ciudad que se construye, si se quiere construir una ciudad cristiana, tiene que también ser católica, es decir, seguir la plenitud de la verdad y la plenitud de la vida que propone Cristo. Y acá, por último, la ciudad católica exige que no solo la sociedad esté conforme a una concepción sobrenatural de la vida, sino que también el poder público se ponga al servicio de Dios. Cuando, y esto es lo que propone Maritain, que el poder público tiene que permanecer neutro. Bueno, en algunas circunstancias sería mejor que fuera neutro para que no hiciera tanto mal a los cristianos. Pero, claro, en algunas, pero no es que ese es el proyecto y es la nueva cristiandad, ¿no? La nueva cristiandad se va a rolar cuando Dios, que es Dios, tenga el lugar que le corresponde, sea en el orden personal, familiar, político. Y con esto yo me parece que, digamos así, termino la exposición con esta idea, porque la idea de la cristiandad es muy bonita, se dio de alguna manera en un momento de la historia, aunque de modo imperfecto, pero se dio. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Porque a veces uno ve tantas cosas en la propia familia.
digamos con sinceridad, Sí, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, podríamos decir, yo podría ser mejor, tendría que ser mejor. Y es así. la verdad que son humildes. Sí. Bueno, y entonces es todo un mundo que hay que hacer esto. Bueno, pero uno, a lo mejor yo no puedo cambiar la economía de mi país, yo no puedo cambiar la política de mi país, pero puedo cambiar mi corazón con la gracia de Dios y amoldarlo al Evangelio y ayudar a mi familia y a los amigos que tengo alrededor, como ese Saqueo, y mejorar lo que se pueda mejorar. Pero ese es el modo de trabajar con la conciencia de, primero, no estoy solo. Van a estar todas las otras personas cristianas que quieran vivir con intensidad la vida cristiana. Esos son los que están formando ahora la cristiandad. Y finalmente la promesa de Cristo de que este evangelio será predicado, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Entonces tenemos como la confianza de que haciendo así, de parte nuestra, estamos haciendo lo que podemos. Y ahí entonces termino con la imagen que habíamos dado de la construcción de la iglesia en la Edad Media. Que el que trabajó en los cimientos o en los proyectos no la vio concluida, no la pudo disfrutar. Pero sí la disfrutaron los que siguieron con ese ideal y con ese proyecto. Así es. Gracias, padre. Muy bueno. Algunas preguntas, más que preguntas, reafirmar ciertas cosas maravillosas que dijiste. La verdad que es un placer. Cuando se escucha la verdad, es un placer, porque es el Evangelio. Y bueno, predicar el Evangelio es eso, encarnarlo, no predicarlo. Ese es el mejor modo de predicarlo es encarnarlo, ¿no? Como dijiste, padre, en nuestras vidas, y es contagioso. Ojalá que lo hagamos. Decía, en la Edad Media, por ejemplo, unos empezaban la obra, por ejemplo, de las catedrales, los vitró, el arte en general, los maravillosos intelectuales como Santo Tomás de Aquino, etcétera, pero morían y seguían los otros, porque estaba la fe permanente, ¿no? Y eso también falta en esta sociedad que estamos viviendo. Ser católicos coherentes con nuestra fe. Sí. La verdad que es un gusto escuchar lo que has dicho y es una apasionante aventura encarnar el Evangelio, como hizo Saqueo, ¿no? Se enamoró de la verdad porque la descubrió y le pareció mucho más rica que el oro que él tenía. Y esa es la verdad, el Evangelio. Y sin miedo, como decía Juan Pablo, que vos lo dijiste también, no tengáis miedo. Y claro, ¿cómo vamos a tener miedo si Cristo venció el mundo? Yo he vencido al mundo, la verdad, maravilloso. Antes de despedirnos, padre, quería agradecer a las personas que nos han estado escuchando. Bueno, en primer lugar, Marcelo, del Caballero de Nuestra Señora, que trabaja en Versalles también él, y trabaja en la parroquia del Padre Los Joya. Bueno, la doctora Alejandra López, que acá se pone Alejandra nomás. Y bueno, y varias personas que nos acompañaron. Viviana, Juana Carranza, y ahora Gonzalo Rosselli, que siempre viene, ahora no pudo porque está trabajando, pero esto queda grabado en YouTube. Así que agradecemos al Padre que nos haya dado esta genial visión de algo que es central, como volvemos a repetir, encarnar a Cristo, instaurare omni in Cristo, en la sociedad. Bueno, yo quería leer un texto, pedacito cortito, de San Pío X, aunque son muchos los papas, como vos dijiste, los anteriores, los actuales, que hablaron de esta cristiandad, ¿no? Que no solamente la Edad Media tuvo el monopolio de la cristiandad, sino que se puede hoy también, ¿no es cierto?, vivir. Pero antes de leer el texto, me gustaría que le dieras no sé, aunque ya lo dijiste, pero algún consejo a los gobernantes o a los jóvenes o a los futuros políticos, los que estudian la ciencia de la política, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí, repetir un poco, No, claro. me siento muy cercano a Juan Pablo II
y entonces es repetir un poco lo que él decía, no tener miedo a abrir las puertas a Cristo. Sí. Y lo que agrega Benedicto XVI es el tema de la amistad. No tener miedo a la amistad con Cristo, que es lo que después puede ir cambiando todo. Qué bárbaro. Bueno, infinitamente agradecido a todos, muy claro, muy claro, y hermoso escuchar estas cosas. Ya vamos a pasar el documento a todos los hermanos que nos pidan. Bueno, quería ahora sí despedirnos con este texto. Decía San Pío X, hay que recordarlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social, estamos hablando del año 1910, e intelectual, en que cada individuo se convierte en doctor y legislador. No, venerables hermanos, no se edificará la ciudad de un modo distinto a como Dios la ha edificado. No se levantará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No. La civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Claro, es algo real, la ciudad cristiana. Ha existido, dice, existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar, dice inclusive agrega, sobre los fundamentos naturales y divinos de los ataques siempre nuevos de la utopía moderna, de la revolución y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo. Bueno, querido Padre, muchísimas gracias por el aporte que nos has hecho a nuestro programa. Esperemos que otra vez podamos... Yo sé que estás muy ocupado y que te has hecho un alto en el camino en tus actividades, que son muchas, como hemos leído en tu currículum, para poder enriquecernos con tanta sabiduría del Padre Membiel. Gracias. Hacemos una oración. Padre Agustín, y mucho fruto. Gracias. Rezamos una oración, ¿puede ser? Y vos la diriges y nos des la bendición a todos. No. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, sobre la mente, el corazón de todos ustedes, que se dejen, que podamos abrirnos a la acción de Cristo, a la amistad con Él, y que descienda sobre ustedes la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por la bendición, Padre. Viva Cristo, viva la Virgen y viva nuestra patria. Gracias, Padre.